Hay un hombre que cambió la historia de Hispanoamérica. No solamente Hispanoamérica, en el mundo entero, de Europa. Hay un hombre que cambió. ¿Quién era esa persona? ¿Quién fue esa persona? Y aquí está, les presento. En este libro, bueno, es uno de los libros que habla de él, ¿no? Pero hay un montón de materiales. Aquí está. Pizarro. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. ¿Quién era este personaje? Lo curioso de él, se dice que era el que creaba chancho, eh, el que creaba, el que había pasteado chancho, un analfabeto, un ocioso, una persona de mal vivir. Y muchas cosas de él nos han dicho, ¿no? Cosas despectivas, obviamente despectivas, mira. Pero la pregunta que les hago, si era un chanchero, un pasteador de chancho, si era un ocioso, un haragán, o si era una persona de mal vivir, si era de repente un hijo, un bastardo, ¿cómo es posible él haya, no le digo con términos ya que nos han enseñado en la educación primaria, secundaria, superior, cómo es posible que él en vez de ser conquistó todo un reino o imperio inca? Ya no vamos a decir conquistó. ¿Cómo es posible esta persona, siendo analfabeto, haya liberado? Es en sí el libertador. Francisco Pizarro es un libertador de América, más específicamente de de los Andes, de los indios, es el libertador, libertador de Hispanoamérica, es el que libertó a la gente que estaba oprimido en esta parte del continente. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si era un analfabeto, si era un chanchero, si era una persona despectiva de mal vivir, así, siendo así, se atrevió tanto y cambió para siempre el rumbo de la historia. Entonces, otra vez les presento Francisco Pizarro. Bueno, aquí el escritor es José Antonio del Busto Tuturburu. José Antonio del Busto Tuturburu. Un poquito vamos a contextualizar de él. Bueno, el autor, José Antonio del Busto Tuturburu, nació en Lima, es un limeño, en Barranco, 1932. Estudió en la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú, de la cual mi alma con bastante humildad le digo, mi alma mater, mi universidad, porque un tiempo pasé por sus aulas. Gracias a Dios aprendí muchas cosas en la universidad. Y doctor en historia y geografía. eh, ha sido profesor principal de historia del Perú en la misma universidad, PUC, católica, es católica, Pontificia Universidad Católica del Perú. También en la Universidad de Lima, la Universidad de Lima es una universidad de la clase más pudiente, serían, o sea, de las personas que tienen mayor ingreso económico, ¿no? Entonces, y también enseñó también en escuela militar de Churrillos, escuela de aviación de Las Palmas y escuela naval de Punta, la Universidad Católica. Mm, Bueno, este libro ha sido publicado en año 2000, se me quedó 2001, 2001. ah, sí, 2000, año 2000 ha sido publicado. Ya tiene 24 años, 25 años, digamos, ¿no? 24 más exactamente para no Es un historiador, pero bien brillante este hombre, es brillante. José Antonio del Busto de Uturburo. También escribió un montón de materiales, él tiene, ¿no? Un montón de libros. Yo les recomiendo que por lo menos un libro de él tienen que leer, ¿no? Si quieren conocer
si quieren descubrir la historia, lo que realmente pasó, o la verdadera historia, si él se aproxima a la verdadera historia que pasó en nuestro continente, en nuestro país, y escribe este libro, ¿no? Pizarro, Francisco Pizarro. Tiene otro libro él más antes que ha publicado más antes, en el siglo pasado. Pizarro, el marqués y el gobernador del Perú. Ese es su título, ¿no? Bueno, este libro es en dos tomos. Aquí está el tomo uno. Bueno, patrocinado o de repente ha publicado, editado por el Departamento de Relaciones Públicas de Petro Perú. Y, y eso es lo fascinante. Para leer hay que fascinarse como si estuvieras viviendo ese momento, lo que había pasado, lo que realmente era en esos tiempos. Imagínate llegar a América, encontrar otra cultura, otro paisaje, animales, y etcétera, etcétera. Registrar lo que estaba pasando, o el encuentro con los indígenas, con los indios, con los andinos, con los incas, o con los mayas, los aztecas, ese encuentro, registrarlo. Y justamente los que registraron dejaron un montón de materiales y él recoge esos materiales de los cronistas, los escritores, archivos inéditos algunos mayormente son públicos porque en su tiempo han sido publicados. Entonces, ese es el tema. Y por eso vamos a comentar una parte de eso, del libro, ¿no? Lo que dice que era José Antonio de Busto. Hace una introducción, pero brillante, brillante. A mí me encantó lo que ha hecho su introducción. Me encantó bastante. Eh, bueno, usted lo que va a hacer, lo que va a hacer es usted, lo que va a leer el libro. Bueno, yo no les voy a compartir todo. Bueno, cada comentarista comentamos también lo que a nosotros, lo que nos ha parecido, lo que nos ha parecido el más fascinante, más impactante, la parte más brillante. Otros lectores, las personas que leen, de repente van a encontrar otra parte, ¿no? Que es más brillante, que les va a encantar más, o que les va a hacer más saltar de la mesa o de su silla. Esa parte van a comentar. Pero los comentarios buscamos también esa parte que también les interesa al público y tanto también a nosotros nos ha hecho pensar, reflexionar bastante, 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 ¿no? De esta manera comienza este hombre. La introducción que comienza es brillante, ¿eh? Brillante. Casi resume todo, hasta se pasó, hasta más allá, ¿no? No solamente el continente hispanoamericano, sobrepasó más allá. Así dice. Si bien la historia es una sola, la historia universal, la historia de España en el nuevo mundo, o sea, lo que habían descubierto este mundo, esta parte del continente. El mundo antiguo era solamente Medio Oriente, Europa, una parte de Asia, pero el nuevo mundo, la historia de América y la historia del Perú tienen en Francisco Pizarro un personaje que enlaza con su vida varios lustros de acontecimientos cuyos frutos se vivirán por siempre. Mira, mira. Esto es lo que dicen cuyos frutos vivirán para siempre. Es algo atípico, es algo profético. Mira, porque este hombre ha cambiado, como ya habíamos comentado, ha cambiado la historia. Enlazó la historia regional de esta parte del nuevo mundo con el viejo mundo. Recordemos que el viejo mundo, eh, Roma, claro, después de Roma viene España, que heredaron los españoles, los romanos, su cultura, su religión, o sea, mayormente la cultura, el conocimiento, la religión, son los mejores imitadores de Roma, los españoles.
también los mejores filósofos, economistas, en todo aspecto, España a- supo aprovechar el conocimiento de los romanos. Cuando un tiempo Roma estaba en poder o sea, cuando un tiempo España estaba en poder del imperio romano o de los romanos. Entonces, heredó ese conocimiento, ese aprendizaje, esa filosofía, los españoles. Y por eso se conecta esta historia. Tienen en Francisco Pizarro un personaje que enlaza con su vida varios lustros de acontecimientos cuyos frutos se vivirán por siempre. Fascinante su cita, ¿no? Su forma de trazar con su pluma el autor. Entonces, eso es lo que eso es lo que se está viviendo actualmente, cuyos frutos se vivirán por siempre. ¿Quién nos, ningún historiador o algún personaje que no sabe esta historia de Francisco Pizarro? Bueno, no, salvo que sea de repente un pueblo desconocido, ¿no? Donde no haya llegado la civilización, pero todos sabemos cómo ha sido, o sea, quién ha sido más o menos a rasgos generales Francisco Pizarro. Es el conquistador que llegó a América, generalmente se conoce, se aprovechó el oro, la riqueza que tienen los incas, mató a Atahualpa, exterminó a los indígenas, hizo lo que quería él, se aprovechó de muchas cosas, es el peor de los peores. Inclusive es el que pasteaba chancho, es el hombre, el más vil del mundo en su tierra, el bastardo, ni siquiera habían reconocido que su padre no era, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se ha escuchado de él. Pero lo que nosotros, los que sabemos la historia un poquito por lo menos, lo tenemos lo contrario a lo que piensa el mundo. eh, si lo digo inculto, de repente se va a caer mal, ¿no? Mejor desconocen la verdadera historia de este hombre, ¿no? Francisco Pizarro. Y sigamos comentando. No es el caso de estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que llevó a cabo la conquista del Tahuantinsuyo. Mira. Em, claro, muchos no van a estar de acuerdo. No es eso el tema, ¿no? O van a estar de acuerdo. No es el caso el tema de, de, de este material o de este conocimiento, de esta historia, sino la forma en que llevó a cabo la conquista de Tahuantinsuyo con la forma en que llevó a cabo la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llevó esa conquista? ¿Si era conquista o era una liberación? Hay otros hablan de liberación. Yo coincido con eso. Ha sido una liberación. En otras palabras, era el libertador. Simón Bolívar no era el libertador, más bien él ha sido el opresor. Francisco Pizarro sí ha sido el libertador del Perú, el verdadero libertador del Perú. Simón Bolívar sí ha sido el verdadero opresor del Perú. Ya se van a dar cuenta, ya se van a dar cuenta porque hay otros materiales, desmontan un montón de materiales, o sea, un montón de creencias que teníamos de los héroes, de los personajes como este hombre, Francisco Pizarro. Hablaremos también de Simón Bolívar. Y ya, entonces, muchos van a estar de desacuerdo, ¿no? Pero eso no es el tema que vamos a tratar. Ese desacuerdo simplemente vamos a operarlos conociendo la verdadera historia, lo que realmente pasó. Es ese otro tema, ¿no? O la forma que había llevado a la conquista. Ese es otro tema. Dejamos a un lado de eso. Vamos al grano, al punto. Lo evidente es que, más allá de este asunto, discutible está el hecho indiscutible de lo que hemos llegado a ser y de lo que llegaremos a ser en el futuro. Ambas cosas están vinculadas a la procedencia y presencia de Francisco Pizarro.
mm, en el Perú, por eso. Por eso, sin sumisión ni rebeldía, tiene que aceptársele como autor y actor de algo irreversible que nuestra realidad no puede ignorar. Hagamos el recuento. Y eso es lo que generalmente nos lleva a explorar a este hombre. Si realmente era analfabeto, si realmente era un pastor de chanchos, si realmente era un hombre que ni sabía firmar ni escribir, pero aunque fuera verdad su pasaje de su vida, que su pasado, pero cómo, siendo así, siendo en esas condiciones, cómo supo aprovechar las circunstancias y cómo, uh, qué es lo que él ha hecho para llegar a otro continente y fundar la ciudad más grande de Latinoamérica, Lima, o la ciudad que tiene más habitantes, Lima. el, el fundador, el fundador de la ciudad de Lima. Eso es algo impresionante, eso es algo que no cabe en nuestra mentalidad. Ser un hombre analfabeto. Ya. Y lo que vamos a también aquí un poquito comentar es, Pizarro representa dentro de nuestra idiosincrasia mestiza, claro, somos mestizos, el principio de la sangre europea y lo que es bastante más, la llegada a estas tierras de cultura occidental, personaje de innegable desempeño. Sin él sería muy otra la historia del Perú y América. Vamos a ver esa pasita, que esto nos trae otra historia. Sin él sería otra historia. Sería la historia del Perú y de América, generalmente. Sin él, otra realidad hubiera sido. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? ¿O por qué dice el autor esto? Bueno, yo lo voy estoy comentando, no lo estoy diciendo que... eh, para comentar y conocer un poquito de la historia, ¿no? De la geografía, de la historia, de la filosofía, inclusive de temas. Por eso mayormente yo los hablo con la Biblia en la mano, ¿no? Porque en la Biblia hay muchas cosas, muchas interrogantes que nosotros tenemos. Ahí está la respuesta. Ahora no lo he traído en mi Biblia, pero les voy a decir. ¿Sabes por qué? ¿Quién conquistó Norteamérica? Los ingleses. ¿Y qué es lo que pasó con los nativos, con los indígenas de allá? Allá sí fueron masacrados, fueron borrados pueblos enteros, fueron eliminados, pueblos enteros, familias, linajes, tribus, pobrecitos, pobre de ellas, ¿no? Lamentablemente. Eh, es muy triste la historia, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos ahora, si hubieran conquistado los ingleses para el sur, comenzando de México hasta Chile, ¿qué hubiera pasado? No hubiéramos existido. Yo no hubiera existido. No hubiéramos existido. Porque nos hubieran eliminado desde el canto al canto. Nos hubieran eliminado. Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Porque hay mucha gente que dice, mejor nos hubieran conquistado los ingleses, no sé, los chinos o otro. Realmente, pero dicen los ingleses o los yankees. ¿Qué es lo que pasó en Norteamérica? Eso es lo que pasó. La historia está ahí registrada. Hay mucho material también de eso. Los que han escapado son poquísimos, ¿no? Los indígenas de Norteamérica son poquísimos. Pero en el sur no pasó eso. Francisco Pizarro conservó, mantuvo a todos los familias, a toditas las familias, tribus, reinos, a toditos los mantuvo con vida. Y por eso existimos los quechohablantes. ¿Por qué existimos los quechohablantes? En Norteamérica hay algún idioma nativo que está oficializado.
y hay algún, no sé, digamos un diccionario en su lengua nativa, hay algún material bibliográfico que existe en su idioma, lo que habrá de repente es mínimo, ¿no? Hasta que sé yo, así oficialmente no lo he visto. Quizá la desconozco esa parte, pero lo que sé es de mi región, del sur. Quechua existe, su gramática existe, su no es abecedario, sino achicala, achicala es, no es abecedario. Achicala, ¿por qué dicen? Porque hay ciertos consonantes en quechua no hay, ¿no? Entonces por eso achicala. Existe el primer diccionario o primera lengua registrada, escrito, publicado en España o en estas partes de nuestro, ha sido el idioma quechua, la gramática, los libros en... Eso es lo brillante de nuestra cultura. En ese encuentro con Francisco Pizarro, el libertador del Perú, como el opresor de los imperialistas, de los incas, en ese mundo supo aprovechar Francisco Pizarro, supo aprovechar esas diferencias de las culturas que vivíamos, que los incas, porque los incas se habían convertido en imperialistas, en grandes opresores, un imperio tiránico se había convertido. Y justamente por eso llega, o sea, justamente por eso Francisco Pizarro libera. Por eso yo lo digo el libertador, y libertador de América, del Perú específicamente, ¿no? Entonces, pues aquí dice, sin Francisco Pizarro sería muy otra la historia del Perú y América. Sin él, otra realidad habría sido. O otra persona hubiera venido. O Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés ha hecho buenas cosas en México. Es casi un prototipo de Francisco Pizarro. Conservó las culturas, conservó este, México es otra realidad. Eh, Eliminó a los sacrificios humanos, los aztecas hacían sacrificios humanos. En otro comentario me equivoqué, había hecho simplemente decir que anualmente o mensualmente hacían 80 70 sacrificios, no eran 80 70 sacrificios, eran 70 un promedio de 70.000, 80.000 sacrificios humanos. Um, bueno, hay autores que dicen que eran inclusive más, pero ya promediando, sacamos entre 70, ya diga, pongamos 50.000, pero no eran animales, no era llama, no era vicuña, no era cordero, oveja o vaca lo que sacrificaban. Eran humanos, ¿no? Eran humanos. Un humano, ¿cuánto valor tiene? Con los derechos humanos, ya, derechos humanos. Claro, en ese tiempo no había derechos humanos, todo eso. El hombre, o sea, el hombre no tenía en ese imperio derecho derecho a la vida. Pero en esas circunstancias se están viviendo. Los aztecas eran un imperio mm, masacrador, un imperio tirano, un imperio... eran canibalistas. Cuando llega Hernán Cortés, los libera a México. Todo México, todo... Por eso yo les diría, no diría conquistador de México a Hernán Cortés. Yo le diría, es el libertador de México. Escuchen bien, es el libertador de México. No ha sido el conquistador de México. ¿Sabes quiénes han sido los verdaderos conquistadores de México? Los propios indígenas de México. ¿Y quiénes han sido los conquistadores del Perú? Los propios indígenas, los andinos, los amazónicos, los indios del Perú. Ellos han sido los verdaderos conquistadores del imperio yo. Los verdaderos conquistadores. ¿Por qué les digo eso? Porque Francisco Pizarro ni siquiera él buscó los aliados, sino voluntariamente se ofrecieron para hacer para que sean
aliados con Francisco Pizarro. Voluntariamente los huancas, los chancas, los tallanes, los montón de reinos que habían sido oprimidos por los incas, por los imperialistas, por el imperio de los incas. No digamos imperio, porque ya imperialistas. Los imperialistas son los que hacen exterminios, son los que hacen lo que les da gana con sus subalternos, con sus vasallos. Son los que hacen. En otras palabras, es como un prototipo de mm, Hitler. O sea, lo que querían, según su forma de su forma, porque recordemos que por la historia, em, ¿cuántos murieron por los gobiernos tiránicos? ¿Cuántos murieron? Millones. Millones han muerto. Por la tiranía de Adolf Hitler, millones han muerto. Por la tiranía de los soviéticos, millones han muerto. Por la tiranía de los chinos, millones han muerto. Por la tiranía de los incas, otros millones. No sabemos la cifra exacta, pero estamos en millones, ¿no? Con la tiranía de los aztecas, millones han muerto. Esos son imperialistas, ¿no? Eran imperialistas, eran grandes tiranos opresores, ¿no? Que esas comenzaron bien, pero se habían convertido en grandes tiranos, grandes opresores. Recordemos que Pachacútec sí había comenzado con buena visión, con buenos anhelos, ¿no? Por eso en un comentario digo, había tenido una actitud cristiano, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, eh, si no me equivoco, la historia, Pachacútec era el séptimo Inca, o me estoy equivocando, pero era entre séptimo o octavo Inca. Recordemos, eran 14 Incas. Después de Pachacútec, ¿cuánto tiempo había pasado? Otro 14 Incas. Entonces, con el pasar del tiempo, se convierte los Incas se convierten en tiranos, ¿no? Se han convertido en tiranos. Quizás no hubo sacrificios humanos, es el único que nosotros podemos rescatar o sea, de los incas, después de haberse ya convertido en tiranos. No había sacrificios humanos, quizá lo mínimo era, no era, pero en el comienzo no eran así, pues, en el comienzo existía, reinaba la paz, la armonía, la cooperación, por eso hay un principio que ellos manejan, el tema de reciprocidad. Yo te ayudo hoy, ayúdame, mañana te ayudo. Unos a otros hay que ayudarnos, unos a otros vamos a llevarnos en armonía. Ese era su principio. Tenían más leyes, más códigos de convivencia. Ya Pachacútec había implantado ciertos códigos de convivencia desde la política del poder. Pero finalmente todo eso no lo respetaron, ¿no? Se han, se han convertido en tiranos. Por eso todo reino cae porque algo maldad está haciendo, ¿no? Ya sobrepasó los límites de un Dios creador, de un Dios que siempre está a la expectativa. Claro, nos da el libre albedrío, pero cuando sobrepasamos una cosa, permite, como le permitió la llegada de Francisco Pizarro, como le permitió la llegada de Hernán Cortés, lo permitió a otros acontecimientos así en la historia de la humanidad. Siempre estaba la intervención divina a través de la permisión de ciertos pasajes en la historia. Eso es lo que pasó. Regresamos con nuestro comentario. Vamos a acabar, por hoy vamos a acabar aquí. Eh, Vamos a estar continuando después. Sí, subraya también que Pizarro fundó para el Perú, con la presencia y función de urbes en que vivimos, sus principales ciudades, ya les había mencionado, Lima, la capital del Perú, la ciudad más numerosa, los que tienen más habitantes en Latinoamérica, San Miguel de Tangarará, Piura, que tiene también más de 1 millón de habitantes, Cusco, que tiene hoy más de 1 millón de habitantes, y Jauja,
una ciudad, una provincia histórica, porque la ciudad Jauja ha sido la primera, el primer capital del Perú, fundado por Francisco Pizarro. Trujillo y Huamanga, Ayacucho, Huamanga, desde dónde este, estamos hablando esta historia, ¿no? Estoy comentando, Huamanga, tierra histórica, tierra que lleva un montón de pasajes de la historia en su corazón, alberga sus templos, las construcciones hispánicas. Ha sido fundado por Francisco Pizarro, Huamanga, en 1540, ¿no? Habiendo fundado por medio de sus lugartenientes Chachapoyas, Moyobamba, Huánuco y Arequipa. Arequipa también actualmente es como más de 1 millón de habitantes. También tiene es visto como la segunda, de donde salieron también los grandes personajes de la historia. Después de Lima es el segundo capital, me parece, por lo que vemos, porque allá se llevaron muchos acontecimientos también. De esa zona han surgido buenos personajes como Mario Vargas Llosa, y, entre otros, ¿no? Moyobamba está por la parte de la selva, por el departamento de San Martín. Huánuco, otro pueblo histórico. Chachapoyas está al costado de Cajamarca, departamento de Amazonas. Bueno, la geografía es extenso, ¿no? Asimismo que su gobierno dio lugar al descubrimiento del Río Grande de las Amazonas. Mira, lo que nos alcanzó la Amazonía, al hallazgo del lago Titicaca y a la visión de los ríos Marañón y Huallaga. Todas esas exploraciones, los nombres de los ríos, de los departamentos, los pueblos, las fundaciones, todo eso ha sido porque llegó Francisco Pizarro. Esos hombres, como habían el encuentro con los indígenas, con los indios, entre ellos se pusieron de acuerdo y fundaron, por ejemplo, la primera o primera capital del Perú, Jauja. Se pusieron los indios con los huancas, con Francisco Pizarro, y fundaron. Eh, Ese encuentro trajo también otras cosas más. Aquí dice, no solo esto también, vamos a un poquito allá, era un poquito más para acabar. Ahorita, eh, vamos a entrar al tema más fascinante. En la exploración y posesión de las provincias de Tumbes y Jaén, de los Atavillos y Chupachos de Avisa y de los Chunchos, finalmente también se debe a Pizarro el hecho de que Chile no comience en el Cusco. Ahí está. Es que Chile, a ellos, cuando vinieron los españoles, ellos tenían un equipo de personas que les había ayudado, trazaron, ¿no? Desde aquí yo gobierno, desde aquí usted gobierna, trazaron, ¿no? Por eso, hasta Cusco, todo lo que es Cusco hasta Tacna era para Perú, ¿no? Netamente para la gobernación de Francisco Pizarro. Y otro era para Chile, ¿no? Eso es lo que en la historia, o sea, hasta la actualidad se mantiene eso. El hecho de que Chile no comience en el Cusco, lo que determinó la peruanidad de Arequipa. Ah, mira, qué brillante. Puno, Moquegua y Tacna. El, el término peruanidad es visto como la hispanidad también, ¿no? Hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Es digamos, la hispanidad es recuperar nuestras raíces, cómo hemos comenzado, nuestra identidad, nuestra historia de los españoles, hasta dónde hayamos llegado y qué cosas hemos aportado en el mundo, el desarrollo, la filosofía, la literatura, el conocimiento del lenguaje. Ahí están nuestras raíces, nuestros valores, nuestra historia. Ahí está lo más importante, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra sangre. O sea,
donde nuestros antepasados forjaron los pueblos con su sangre, o sea, trazaron. Entonces, hasta hoy existimos, hasta hoy se mantiene todo aquello y por eso estamos aquí. Entonces, la sangre española está en todas partes, en Latinoamérica. Yo tengo sangre español, también tengo sangre de los huancas, o ya los incas, ya digamos los incas. Entonces, ahí está la hispanidad presente, su religión está ahí. Más importante, la religión quizá, porque también eso moldeó también la forma de la convivencia de la gente, la religión, porque ahí está cargado de filosofía, de la moralidad, de los principios de la vida, cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos comportarnos en la vida. Ahí está. Aquí dice, es lo que determinó la peruanidad de Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna y otros pueblos, ¿no? Otros departamentos. En el principio eran solamente mm, algunos departamentos no existían, ¿no? Así como los derechos hoy perdidos sobre Arica y Tarapacá. Claro, lamentablemente perdimos durante la guerra del Pacífico con Chile, Arica y Tarapacá, ¿no? Pero lo mismo hablan español, es parte de España. La hispanidad abarca hasta toda Latinoamérica, excepto Brasil, los portugueses, ¿no? Es otra historia también, ¿no? Y ya en otro plano, para acabar ya. Pizarro significa también la religión cristiana. Ahí está lo más maravilloso. Y el nuevo mundo de valores, el idioma castellano, sus grafías literarias y el derecho romano con todas sus derivaciones formales. Ahí está. Eh, nadie, nadie me podrá decirlo que aquí en Sudamérica, este, hablamos inglés o chino o tenemos no tenemos, claro, los que han aprendido, bueno, felicidad para ellos, ¿no? Felicitaciones, ¿no? Pero nuestro idioma es español, aquí idioma castellano, esas grafías literarias y el derecho romano con todas sus derivaciones formales. El derecho romano. En todas las universidades se enseñaba el derecho romano. El derecho romano es un campo está muy ligado con el derecho natural, derecho divino, inclusive, porque el derecho romano es una combinación, ¿no? Es una combinación porque el derecho romano era principalmente basado, porque los derechos divinos, derecho romano, derecho natural vienen, son unas combinaciones, eh, ya generalmente porque eh, ¿dónde, ¿dónde se legisló por primera vez en la historia de la humanidad el matrimonio? En Roma. ¿Dónde se legisló por primera vez oficialmente la propiedad privada? En Roma. Y así, un montón de cosas, un montón de legislaciones podemos encontrar en el derecho romano. ¿Dónde se legisló primera vez? O sea, ¿dónde se convirtió en ley por primera vez el tema de herencia, patrimonio en Roma? Ahí está el derecho romano. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte, seguimos en ese mundo, dentro de esos códigos, dentro de esas leyes. Estamos todavía entrampados, vivimos con esas reglas, con esos conocimientos, con esas leyes del derecho romano. Pero no solo el derecho romano, era combinado aquí, dice, la religión cristiana y el nuevo mundo de valores. Aquí en este país, en este reino, los incas tenían valores, claro que tenían. Eran inclusive algo similares con la religión cristiana o de los judíos. Pero con el pasar del tiempo, muchos abandonaron sus creencias y se fueron a otros dioses, como en todos los reinos, culturas, civilizaciones ha pasado, ¿no? Porque Pachacútec estableció un solo dios para que adoren, el dios Huirajucha, el creador del mundo, el creador del universo,
o sea, el creador, inclusive dice el Pachayachachi. Pachayachachi es el que sabe lo todo, conoce, porque es el que ha creado, porque él conoce, ¿no? Es el que creó el sol, la luna, las estrellas, todo lo que existe en esta tierra, en este universo, si existe el multiverso también, es el que creó todo. Pachacútec impuso esa creencia, pero con el pasar del tiempo se desviaron, ¿no? Se desviaron, apostataron, y ya pues se fueron ya cada uno por sus... Por eso actualmente existe pago a la tierra, la Pachamama, la Yakuma, existe un montón de cosas, ¿no? Existe, ¿no? Pero en el principio no fue así. Entonces, pero la religión cristiana nos ha traído buenas cosas, ¿no? Buenas cosas, obviamente, a las normas de convivencia. Ese encuentro con los incas, con los Andes, claro, teníamos nuestros valores, nuestros principios, de hecho teníamos, pero era de manera oral. Cuando era oral, se perdía en el tiempo, nadie escribía. Claro que existían los quipos, pero los quipos, ¿quién sabe leer los quipos, no? Los quipocamás ya no hay, ¿no? La- todo ese conocimiento fue trasladado al papel. Bueno, actualmente se guardan los papeles, ¿no? Todo ese conocimiento. Bueno, ¿dónde están? Otros están en España, otros en Lima, otros de repente están en Chile. Los chilenos, porque los chilenos nos robaron un tiempo durante la guerra del Pacífico. Se llevaron un montón de libros, ¿no? De nuestra Biblioteca Nacional de Lima. Se lo llevaron, ¿no? ¿Por qué? Porque también los peruanos no valoramos, ¿no? Eso, ese es el tema. No hemos valorado nuestra cultura, nuestros conocimientos, no hemos valorado. Porque hay muchos conocimientos están en España, en Alemania, en el Vaticano. eh, Se dice, ¿no? Otros están en Estados Unidos. Pero ahí están. Pero los historiadores han tratado de explorar, han recuperado y han plasmado en libros. Y hasta hoy ha llegado. Dios. La religión cristiana, muy importante. El derecho humano, muy importante. Por eso aquí dice, mm, desde el ángulo científico, el Perú le debe su inserción en la historia universal, su correcta ubicación en la geografía y su fijación definitiva en la cronología. Ahí está. Pizarro, por último, ya para acabar, propició un Perú más extenso que el imperio de los incas. Cimentó el virreinato peruano que abarcó en sus orígenes desde Nicaragua al estrecho de Magallanes, desde el Mar del Sur a la entraña del Brasil. Fue el virreinato español más rico, más extenso, más afamado y más apetecido. Ahí está. Desde Nicaragua, um, el imperio de los incas, el más extenso, propició un Perú más extenso que el imperio de los incas. O sea, los incas hasta dónde habían llegado. Hasta la parte de Chile y hasta la parte de Ecuador, por no decir Panamá, ¿no? Ya los historiadores, los geógrafos, todos aquellos ya determinarán exactamente hasta punto, a qué punto han llegado. Más adelante vamos a comentar eso también. Pero cuando llegó Francisco Pizarro, el Perú era hasta Chile, más allá de Chile, hasta desde Panamá hasta Chile, ya por no ser tan hay que decirlo, ¿no? Y hasta Argentina. El Perú era el virreinato del Perú de España abarcaba hasta la parte de Chile, Argentina, Ecuador. Todo lo que es Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, era Perú. Vamos a también ver las mapas. Ahí está. Los mapas que existían en ese tiempo. Aunque de manera eran... Pero sí, ahí están los registros, los dibujos, los libros, para verlo, ¿no? Entonces, aparte que era más extenso, o sea, de lo que era más extenso el imperio de los incas, digamos, abarcamos más extenso, sí, o sea, más extenso en su territorio se convirtió el Perú. Entonces, inclusive hay historiadores, sé que vamos a comentar después,
Dicen que era España, es España y América, donde estaban o sea, capital Lima, era el más próspero del mundo. Es el país más próspero, el país más avanzado, donde acuñaban la moneda, donde existía el comercio, donde existían los mejores mm, comerciantes o fábricas o empresas. Y también era el reino que mejor pagaba a sus obreros. No había explotación. Claro, habrá existido, siempre hay explotaciones en todos los pueblos, pero era mínimo, ¿no? Pero no había explotación. Así oficialmente se ha encontrado. ¿Y cuántas cosas podemos encontrar? Hablar. Ellos trajeron la religión, el idioma, el derecho y el desarrollo económico, el desarrollo inclusive, no, ¿por qué no decirlo? El desarrollo en tema de, porque antes existía en los reinos, en los reinos del Perú, en todo lo que eh, el idioma, acompañado con el idioma, con la religión, con ellos llegó la Biblia, aunque hayan traído este, para mostrarlo a Atahualpa, no era Biblia, era un cuadernito, un librito de rezos, no era la Biblia. Ahí se equivocan muchos eh, de repente historiadores, no sé, hay un montón de habladores de eso. No era Biblia, era un librito de rezos, no era la Biblia lo que había dado a Atahualpa en ese momento de cuando estaban en ese juzgamiento, cuando ya él se encontraba en ese juzgamiento. En sí, Francisco Pizarro no asesinó, no mató a Atahualpa, sino un cuerpo de juzgadores, un cuerpo de los que sentenciaron, ¿no? Jueces, un cuerpo de jueces. ¿Quiénes eran ellos? Ya estaba entre los españoles y los incas, ¿no? Ahí participaron un grupo de personas, ¿no? Participaron con un voto, sentenciaron, el voto se operó fe, para que mm, lamentablemente, pero Francisco Pizarro, ¿sabes? Quedó deprimido porque o sea, él entristeció en ese momento cuando ganó eh, su condena, ¿no? O sea, el voto había superado para que fuera ejecutado. Él hubiera esperado quizá que lo perdonaran, ¿no? En ese, eh, en ese juzgamiento, en ese salón donde estaban reunidos los juzgadores, los jueces, los que declaraban. ¿Por qué? Pero habían sentenciado, porque era razonable también eso, porque Atahualpa había hecho el vil más grande de la historia. Él había tenido una actitud más nefasta, más condenable en la historia. ¿Cómo mandar a asesinar a su propio hermano Huáscar? Le mandó a asesinar. No solo a él, a toda su familia, de su hermano, su curaca. Le eliminó a sus mujeres, a sus concubinas, a sus hijos, a todititos los masacró en Cusco. ¿Cómo va a ser así eso, Atahualpa? No sé en qué mente cabría eso, ¿no? ¿En qué mente? ¿Qué tal? Pero así es ambición por el poder, ¿no? Porque él quería quedarse solito en el poder. Entonces, cuando ya Atahualpa es convocado, o digamos, lo llevaron para ser juzgados, pues todo eso jugó en su contra, ¿no? Toda esa actitud que había tenido. Porque ahí estaban, no solamente estaban los españoles, también estaban entre los incas y los españoles, ahí estaban los juzgadores, los jueces, todo eso, determinaron con voto. Votaron, eligieron. ¿Ejecutamos o no? Entonces el voto ganó para su ejecución.
Francisco Pizarro no se habrá votado en su contra, no cree que haya votado en su contra, o sea, no cree que haya votado en su, porque recordemos que él había tenido un encuentro con Francisco Pizarro, Atahualpa, y Atahualpa ofreció a su hermana para que fuera su esposa, la más bella de los incas, una reina, una princesa, le ofreció, y Francisco Pizarro tomó por esposa a su hermana, y no creo que haya votado para su ejecución. A Francisco Pizarro habrá tenido perdón, por lo menos, por eso, dice, en la historia, hasta más adelante vamos a comentarlo, aquí en el libro estamos en contra, Francisco Pizarro quedó afligido, afligido. Bueno, yo lo relato ya en el otro, más, y lo doy un poquito más sazón ya para que la gente se comience a comentar, despertar su forma de ver, ¿no? Tenían una gran amistad, inclusive lloró como niño, digo, ¿no? En un otro pasaje de donde he publicado. Posiblemente haya pasado porque uh, Atalpa era a la vez más humano, pero a la vez tenía la parte macabro de su vida, ¿no? Mandarlo a eliminar a sus hermanos, a todo su linaje de sus hermanos, su familia, su coraca. Les mandó eliminar todito. Pero tenía una actitud, buena actitud de haber ofrecido a su hermana, a Francisco Pizarro. También ofreció también riqueza, el oro, todo eso. Pero en buena, ¿no? En buena actitud, porque quería congraciarse con Pizarro y tuvieron ese encuentro, ¿no? Pero ¿por qué Pizarro estaba afligido cuando ejecutaron a Atahualpa? ¿Por qué no se alegró? Posiblemente si él hubiera estado frente a frente, hubiera perdonado. Y hubiera hecho su hubieran co-gobernado. Posiblemente yo, en mi mente digo, hubieran co-gobernado. ¿Por qué les digo eso? Porque la historia también dice, Francisco Pizarro co-gobernó con los incas. Después de Atahualpa nombran otro inca. Así sucesivamente, los incas no perdieron sus privilegios, no perdieron sus privilegios, seguían en el poder, se co-gobernaron. Bueno, eso no les cuentan en la historia, no les cuentan los docentes, los profesores, lo que les enseñaron en la educación básica, superior, ya no les cuenta eso, porque, porque no han revisado la historia, pero no han ido a las primeras fuentes, no han ido, bueno, porque aquí sí vamos a comentar, aquí tenemos libertad para comentar. Y de esta manera terminamos, y para la próxima vamos a también seguir comentando, bueno, con Pizarro vamos a seguir, porque trata de Pizarro. Y de Pachacuti también vamos a estar comentando. Pachacuti, que también otro personaje que cambió también la historia de la humanidad en esta parte del continente. Y de esta manera terminamos con la religión cristiana. La religión cristiana ha sido un tema importante, principalmente por la Biblia, porque la Biblia ya estaba escrito en idioma español. Claro, principalmente estaban escritos las primeras traducciones de la Biblia han sido para el lado de español, para idioma español, claro, ha sido con Juan Gutenberg. Entonces, los misioneros ya lo habían traído para Perú, pero nadie sabía leer en español. Los indígenas comenzaron a aprender, comenzaron las escuelas, las enseñanzas. Eh, ahí viene la maravilla del mundo, ¿no? Cómo abrirse el conocimiento entre el encuentro entre los incas, los indígenas, el idioma español. Cómo manejar el idioma español, a la vez manejar el idioma quechua. Las enseñanzas eran en quechua y en español. Y la Biblia también era narrada o enseñada en quechua. Muchos pueblos donde no sabían el español. Los misioneros se encargaban en eso, los misioneros católicos. La parte negativa de los católicos era el tema de idolatría. Idolatría en todas partes ha existido. A los santos, las imágenes, eso mantenían ellos, ¿no? Las estatuas de Virgen María, las estatuas de San Pedro, las estatuas de... Pero eso en el comienzo no era así, pues, no era así. Entonces, con el tiempo, con el pasar del tiempo, se paganizaron, ¿no? Digamos, se apostataron de la fe, se desviaron de la verdad, ¿no? Pero el lado bueno que trajeron la religión cristiana es la enseñanza bíblica, ¿no? La enseñanza bíblica, los valores,
y hasta hoy nos acompañan. Y todos los que quieren rescatar eso, regresemos a la Biblia, ahí está escrito. Repasemos la Biblia, no solamente el catecismo que tenemos, que la Biblia católica o Biblia evangélica, cristiana, o la Biblia mm, de Jerusalén, es lo mismo, es lo mismo. La Biblia es una sola, pero hay algunas variedades con otras religiones porque hay, aparte de que habían agregado aparte que había los cánones, ciertos libros que están considerados en la Biblia, agregaron otros libros más, ¿no? Pero en la Biblia católica, en la Biblia, una comparación con sus es igual. Así que no tenga esa, esa opinión de que es diferente, ¿no? Es igual. Compárelo. Incluso mucho mejor la Biblia católica porque es la traducción más original del latín, del griego, ¿no? Que las otras Biblias ya han sido traducidos ya posteriormente y ya usan términos sinónimos. Las explicaciones ya ahí varían un poquito, ¿no? Pero el mensaje en el fondo, el contenido es similar, es igual. Es más comprensible la Biblia católica porque inclusive traen términos, palabras que usamos nosotros en nuestro contexto. Con esos términos comprendemos mucho mejor. Porque el español es rico, digamos, el español es rico en sus palabras. Ahí existen sinónimos, un montón de sinónimos. No sé, la palabra tiene varios sinónimos. Entonces, también tienen variedades, derivaciones, la gramática. Español es muy rico. Entonces, por ese lado, es mi recomendación. Eso es Francisco Pizarro. Sin él, la historia del Perú o de América hubiera sido diferente. Quizá hubiera sido mucho mejor o peor o no lo sabemos. Pero ¿por qué pasó esto? Porque Dios permitió así. ¿Por qué lo permitió así? Porque era necesario. Era necesario. ¿Por qué era necesario? ¿Y por qué no nos conquistan los ingleses? Porque Dios tuvo misericordia de los incas, de los Andes, todo lo que estamos aquí. Dios tuvo misericordia. Si nos hubieran conquistado los ingleses, a toditos nos hubieran eliminado, nos hubieran barrido. Ni uno hubiera existido. Los que hubieran vivido en fugitivo, ¿no? Porque la historia de Norteamérica es diferente. Eso es lo maravilloso, lo que del Francisco Pizarro, porque cuando nosotros leemos la historia, tenemos otros, eh, hasta el momento teníamos hasta otras perspectivas, pero cuando después de leer comprendemos cómo, qué pasó, por qué. Las preguntas, ¿dónde están? Entonces, ese es el tema. Y por su misericordia Dios permitió eso y por eso existimos actualmente. Posiblemente el pueblo, los indígenas del norte eran de repente, y en la Biblia también está eso, ¿no? En la Biblia está registrado. Mm, Hay unos pueblos en el Antiguo Testamento fueron también eliminados. Hay unos pueblos, lean el Antiguo Testamento, Dios dio permiso para que fueran eliminados. Dios mismo pidió permiso, se le dio permiso a los judíos para que eliminen todos los pueblos. ¿Por qué les permitió? Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Porque esos pueblos eran pueblos malvados, se habían convertido en ya había llegado a su límite, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es conquistado? ¿Por qué es eliminado a otros pueblos? Porque ya llega un cierto límite que haber desagradado a Dios. Esa es simplemente la respuesta. En la Biblia es eso, en la Biblia está escrito. Y en transcurso de la historia pagana, secular, bíblica, se repite la misma cosa. En el norte, posiblemente eso haya pasado, porque estoy seguro que eso era así, porque ¿por qué permitió Dios que llegaran los ingleses a Norteamérica? No solamente Norteamérica, otros pueblos, como Australia, todos esos lugares también. Entonces, Dios tuvo misericordia de América, de los andinos, de los amazónicos, de los Andes del Perú, de los indios del sur, y permitió la conquista de Francisco Pizarro, y hoy existimos. Si no, ni siquiera hubiera estado yo aquí, ni tú, ni yo hubiéramos estado aquí.
hubieran otras personas por esta zona, los blancos, los gringos, quizá, aunque no tengo nada de contra de ellos, yo, a pesar que han sido pueblos más civilizados quizás, claro, más civilizados entre España, los ingleses estaban en esta plena competencia, ¿no? Esa es la geopolítica. De más adelante vamos a comentar eso mismo. Gracias, hasta la próxima, estimados. Gracias, muy amable.